Ya ha pasado algunos días de lo que fue la semana pasada la movilización para que no te pase, en el reclamo de mayor seguridad a partir de las propias víctimas de la inseguridad, pero que a pesar de ello, digamos, los hechos se siguen sucediendo y nos planteábamos si verdaderamente sirve movilizarse para reclamar, digo, si en realidad, más allá de si sirve, si las movilizaciones, en definitiva, implican, digamos, una observación hacia la justicia, hacia la política, para que se pongan los pantalones largos y de una vez por todas se trabaje en este tema. Por eso convocamos a Matías Baniato, que es uno de los organizadores de la movilización que se llevó a cabo la semana pasada, para hablar ya en forma un poco más tranquila de lo que ha sido, con algunos días vista, aquel encuentro con toda la gente en el Congreso. ¿Cómo te va, Matías? Marcelo Mucci te saluda, bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, gracias por llamar. Por favor. Bueno, Matías, primero me gustaría ya, con varios días que han pasado, que nos des una visión, una observación de lo que para vos fue precisamente la movilización de la semana pasada. Bueno, yo creo que, el balance fue positivo. Nosotros anunciamos la convocatoria un mes antes de realizarla, y la verdad que, bueno, durante todo el mes pasado, logramos de alguna forma escuchar de parte de los funcionarios incorporar la palabra víctima, que era una palabra que desde hace muchísimos años los tres poderes del Estado no venían teniendo en cuenta, ni siquiera la nombraban, ¿no? Uh-huh. O sea que ese fue quizás el primer logro que nosotros sacamos en positivo de esta convocatoria. Por supuesto que también el hecho de habernos unido, nosotros siempre dijimos que en realidad cuando elegimos el lema para que no te pase, justamente apuntábamos al ciudadano común que tuvo la suerte de que no le maten un familiar como nos pasó a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y que la realidad es que muchas veces, uno como ciudadano desconoce un montón de leyes, un montón de normas de cómo funciona la justicia en nuestro país, hasta que desgraciadamente si te llega a tocar, ahí te enterás y te empapás de cómo funciona todo acá, ¿no? Uh-huh. Creo que hace muy poco tiempo que la mayoría de los ciudadanos se dieron cuenta que la perpetua no es perpetua. O sea, hasta hace un tiempo atrás, sin que nosotros saliéramos a hacer público todas estas cosas, había gente que pensaba que la perpetua existía, que había para determinados asesinos o crímenes muy grandes que verdaderamente era perpetua, ¿no? Uh-huh. Que esos asesinos no salían. Hasta que, bueno, fuimos de alguna forma tratando de concientizar a la gente y explicarle, cómo afecta esta desidia que hubo de muchísimos años de los tres poderes para estar viviendo los índices de inseguridad que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Yo te escuchaba recién cuando vos hacías mención en la introducción de si sirve o no sirve este tipo de convocatorias. A ver, nosotros desde el momento número uno supimos y lo dijimos de que después de la convocatoria iba a haber inseguridad y siempre supimos que iba a haber inseguridad, porque la realidad es que el trabajo que hay que enfocar, mejor dicho, que tienen que enfocar, es muy grande, porque son muchas las cosas que están funcionando mal. Que esa combinación, como te decía, de desidia, llevó a lo que estamos viviendo hoy. Cuando te hablo de muchas cosas, hablo de los tres poderes, no solamente el problema de los jueces, sino que cuando empezás a ver, por ejemplo, cómo funciona lo que es penitenciaría, cómo funcionan las cárceles, las leyes que tenemos vigentes, o sea, es un conjunto de cosas que llevan a que el resultado sea desgraciadamente lo que nos está pasando, ¿no? Claro, tal cual. Porque uno, en ese planteo que yo hacía de si sirve o no, yo por supuesto considero que es positivo que la gente se movilice para marcar estos temas. El tema es si la movilización conmueve a quienes tienen que conmover, en este caso y puntualmente sobre esta cuestión, que son los políticos, los jueces, los hombres que toman decisiones, en esa desidia de la cual vos hablás de los tres poderes, para que efectivamente se combata, ¿no? Por allí después hay grandes anuncios grandilocuentes de que hay más policías, de las fuerzas federales, y aquí no te quiero introducir a vos en la política partidaria, no es mi intención. Pero digo, si eso sirve, yo hoy a la mañana cubría en la zona de Lanús la presencia de los gendarmes, y la gente, ¿sabe lo que nos decía? Que les parecía bien que haya más policías en la calle, pero que en realidad no sé si esa es la solución.
si pasa porque en realidad... más gente en la calle con armas buscando a los delincuentes, ¿no? No, bueno, que ese es el hilo fino que se corre con este tema de las manifestaciones. O sea, generalmente los políticos, en general de cualquier partido, están acostumbrados a, de alguna forma, a salir con parches momentáneos, ¿no? Y eso es lo que venimos viviendo hace muchísimo tiempo. Si vamos a la lógica y a lo que tendría que pasar, y la realidad es que no tendría que existir las movilizaciones. A ver, porque no tendría que reaccionar en base a un tema tan importante como la inseguridad, en base a ver cuánta gente va a una convocatoria o no. Sino yo creo que la realidad que estamos viviendo ya tendría que ser un motivo más que suficiente para que se pongan a trabajar, ¿no? O sea, el tema es que nosotros de alguna forma, por eso te vuelvo a hacer quizás mucho hincapié en el lema de la convocatoria. El lema era también dirigido al ciudadano común. Claro. En primer lugar era el ciudadano común, porque de alguna forma nosotros, o sea, desgraciadamente vemos, y creo que vos como periodista vas a estar de acuerdo, marchas de familiares de víctimas hay todas las semanas. Y siempre estamos los mismos, lo que nos pasó. Claro, tal cual. Y de alguna forma el resto de la ciudadanía está naturalizando de una manera terrible esta forma de vivir. Sí, o sea, y me incluyo, nos acostumbramos a escuchar muertos todos los días, nos acostumbramos a vivir de determinada forma que como sociedad no lo podemos estar permitiendo y no nos damos cuenta. Yo quizás pongo siempre un ejemplo muy cotidiano. Si vos salís a la calle un día a la noche y te roban el celular, lo primero que haces es culparte a vos mismo, porque decís, ¿cómo voy a sacar el celular en una calle oscura? Y en realidad el celular está hecho para usar en la calle. Claro. No tenés la culpa vos de que te lo roben, ¿me entendés? Sí, está clarísimo. Sí. Entonces, estas cosas son las que nosotros veníamos marcando y fue lo que dijimos durante todo el mes. Nosotros cuando hablamos con funcionarios y demás, nosotros no sabemos, porque la realidad es esta. Yo no estudié ni para ser abogado, ni soy legislador, ni soy juez. Uno lo único que hace es exponerle a los funcionarios de los tres poderes, explicarles lo que yo tuve que vivir en carne propia, con la experiencia desgraciadamente de lo que me tocó vivir y el camino en la búsqueda de justicia, todas las cosas que fui viviendo y fui experimentando y irregularidades que hay desde las leyes, desde cómo funciona la lectura que hacen los jueces, bueno, para que otras familias no pasen por lo mismo. Ese es el fin nuestro desde hace muchísimos años que venimos luchando. Sabemos que, como vos bien decías, no va a terminar la inseguridad, pero sí podemos empezar por algo a generar una conciencia de estas personas que ocupan un puesto y se postulan y cobran un sueldo, que son los que nos tienen que cuidar en definitiva, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo ves el panorama en ese recorrido que ustedes hacen, en esos contactos, que más allá de que todos somos ciudadanos comunes, al igual que ustedes, los que, digo, hago esa diferencia quizá un poco brusca entre los que vivieron hechos de inseguridad y no, pero sabemos que los familiares lamentablemente son sus propios abogados, ¿no? Y tienen que recorrer los pasillos y demás. ¿Cómo ven a partir de la intención de la gente, de los ciudadanos, de movilizarse, de manifestarse, de marcar cómo está la situación, el futuro en cuanto a efectivamente que quienes tienen que ocuparse de estas cuestiones, que son los integrantes de los tres poderes, lo hagan? Digamos, ¿cómo llegará a los funcionarios de la justicia, del poder político, del poder legislativo, todo esto? Bueno, mira, a ver, uno por supuesto que siempre tiene la esperanza, porque si no, jamás me hubiera embarcado en esto y ser uno de los organizadores, ¿no? Yo creo que siempre uno tiene que tener la esperanza de que algo puede modificarse y hay que dar ese paso. A ver, noto como que hay cierto interés sobre este tema. El tema es ver cómo se mantiene ese interés, ¿no? La realidad es, te voy a ser muy concreto, hasta el martes antes de la convocatoria, supongo que también por la gran ayuda que nos dieron ustedes con la difusión y demás, creo que todo el mundo consideraba de que iba a ser una convocatoria masiva terriblemente. Y de hecho lo hemos visto en manifiesto en los funcionarios también. O sea, el mismo día de la convocatoria lo vimos al ministro de Justicia Garabano haciendo móviles en vivo, hablando sobre medidas. En el transcurso de ese mes que yo te contaba, salieron con el tema de los 6.000 policías que se agregaban, gendarmes, el propio presidente haciendo un anuncio sobre
sobre el INDEC de la justicia 1 hora antes de la convocatoria. O sea, yo creo que la presión que se había generado durante un mes era tan alta. Ahora, la realidad es que lo que pasó en realidad fue muchísima gente, pero la mayoría eran víctimas. Claro. Entonces, en base a eso, esa es nuestra incertidumbre. Nosotros consideramos que ya al tener 6.000 personas como hubo, y familias destruidas, porque la mayoría eran todas familias destruidas, tiene que ser un motivo suficiente para que se pongan a trabajar. Claro. Confiamos en que eso va a pasar. Hoy tuvimos una reunión, por ejemplo, con el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, cosa inédita porque la verdad que nunca pasó, de que llamen a familiares de víctimas para explicar y ver lo que nosotros vivimos y que consideramos que sería bueno modificar para que sea menos doloroso el camino de la búsqueda de justicia para el familiar. O sea, hay indicios. Mi intriga es ver con qué intensidad se van a hacer esos cambios que nosotros venimos diciendo que son para ayer, ¿no? Porque venimos hace un montón de tiempo y todos los días se está muriendo gente. Esa es la realidad. Tal cual. Bueno, Matías, como siempre, un gusto charlar contigo. Sos una persona muy analítica de todas estas cuestiones y con una gran valentía, como la mayoría de quienes han pasado por circunstancias como la que has vivido vos. Y yo me quedo con aquella figura que alguna vez vos relatabas, y es más o menos así, ¿no? De uno ser casi el propio abogado de uno mismo y uno tener que ir a pedirle a un fiscal o a un juez que avance en la causa y hasta aportar pruebas, ¿no? Ahí también, ¿no? Es cómo está parada la justicia en este aspecto. Así que es, como siempre, un gran reconocimiento y un abrazo para vos y para toda la gente que ha hecho aquella movilización, que también coincido contigo, y todos debemos hacer un mea culpa, debemos estar todos, no lamentablemente aquellos que pasaron por hechos como los que vivieron ustedes. Gracias, Matías. No, por favor, a ustedes por acompañarnos siempre, y es fundamental que ustedes también nos sigan acompañando para poder generar este cambio, ¿no? También. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Matías Baniato, uno de los organizadores de Para que no te pase, la movilización que la semana pasada convocó a personas, familiares, víctimas de la inseguridad, pero que lamentablemente, y no es ánimo de andar contando cuánta gente había y cuánta gente debería haber en la marcha, la mayoría eran víctimas de la inseguridad, y deberíamos estar todos, más allá de que alguna vez pasamos o no por un hecho de estas características.